Hello, bienvenidos a nuestro canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Hello, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal, al canal de todos, al canal del pueblo, al canal de las historias. El día de hoy con una nueva historia, con un nuevo mensaje, con una nueva enseñanza. Recuerda que tu historia es mi historia. En pantalla vas a estar viendo el correo al que puedes enviar tu historia. Simplemente ponle un título, escribes lo sucedido y yo me encargo de darle vida a esa historia. A todos quienes me han enviado sus historias, de verdad aprovecho para agradecerles por creer en mí, por confiar en mí y por permitir que sea yo quien le dé voz a cada una de sus vivencias. El día de hoy traemos una historia muy fuerte, muy triste. Quiero ante todo decir que esta historia la cuento con muchísimo respeto hacia las personas que hoy nos acompañan y que han tenido que vivir con esta ausencia y con este dolor, y también al alma de la dueña de esta historia. La historia de hoy lleva por nombre Mi hija se desvivió a 12 días de haber tenido su primer hijo. Una historia cargada de mucho dolor, de mucha tristeza y sobre todo de mucho orgullo, porque por no pedir ayuda a tiempo, las cosas se salieron de las manos. Por favor, vaya, busque pañuelitos, popetas, cotufas, me inspira, súbale el volumen a esto, pase, siga, acomódese y vámonos. El día de hoy les voy a contar cómo mi hija, a sus 31 años, decidió irse de este mundo por decisión propia. Ella solita utilizó todos los medios que encontró para ya no seguir viviendo. Lo intentó y lo intentó hasta que lo logró y lastimosamente dejó a un niño de 12 días de nacido solo. Toda esta historia empieza cuando mi hija tenía 19 años. Para ese entonces mi hija conoce al hombre que le dañó la vida. Un hombre que entró a nuestra familia de la mejor manera, un hombre que parecía ser amoroso, cariñoso. Él se veía como un excelente hombre, pero finalmente sacó sus uñas. Llevaban juntos 4 años cuando el tipo me le pega por primera vez. Y mi hija intenta dejarlo en ese momento, pero lastimosamente no lo logra. Yo siempre fui su apoyo, siempre estuve ahí, siempre la apoyé, siempre le decía, déjalo, no te sirve. Bueno, decidió perdonarlo y dije, no me voy a poner en contra, porque si yo me pongo en contra, lo que voy a hacer es alejarla de mí. Así pasó, yo seguí siendo su amiga, su confidente, y este hombre empezó a hacer cosas que no debía, cosas que no estaban bien, pero que mi hija no lograba darse cuenta porque estaba enamorada. Poco a poco él fue encerrándola en una burbuja. Mi hija dejó de trabajar, mi hija le tenían cámaras en su casa 24/7, cámaras con sonido, es decir, cuando mi hija me hacía videollamada, me llamaba, él podía escuchar todo lo que pasaba porque tenían sonido. El tipo le tenía su ubicación 24 horas los 7 días de la semana. El tipo incluso empezó a controlarle la ropa que se ponía, pero no era que le dijera, no te la pongas. Mi amor, eso está muy feo. Vamos y te compro dos. Ese pantalón no me gusta, te compro tres, pero al gusto de él. Empezó a vestirla como él consideraba que era correcto. Mi hija simplemente parecía ya, perdón, y con mucho respeto, como una bobita, como... Hasta que un día yo dije, no me aguanto esto, y hablé con el tipo y le dije, mire, usted cree que nadie se da cuenta, pero yo estoy aquí y yo me doy cuenta que usted a mi hija le está ejerciendo violencia de esta. Y el tipo empezó a cambiar. Entonces, hacía las cosas mucho mejor. No era que cambiara para bien, era que empezó a hacer las cosas diferentes, pero seguía siendo el mismo. Él le hacía creer a mi hija que la amaba, pero eso no era amor, eso era control. Siempre le decía, es que yo no puedo vivir sin ti, es que yo no quiero vivir sin ti, es que no puedo, es que no, es que... Y mi hija vivía con mucha culpa de querer estar ahí. Ella queda en embarazo y cuando ella queda en embarazo, este hombre se vuelve el mejor hombre del mundo. No tomaba, no fumaba, no bailaba pegado. No, él era el mejor hombre del mundo, él estaba súper bien todo el tiempo, no, él era el mejor hombre. Lastimosamente, yo ya sabía para dónde iban las cosas. Mi hija pierde su bebé cuando tenía 8 meses y más o menos una semana de embarazo. Obviamente que mi nietecito pues ya estaba prácticamente para nacer. Así que nos entregan el cuerpo, hicimos pues su sepelio y sus exequias, todo. Y empieza un duelo muy fuerte para mi hija. Enfrentarse a lo que es la muerte de un hijo. Hoy la entiendo,
Pero en ese entonces yo le decía: "Hija, tú tienes que salir adelante, tienes que esto, tienes que lo otro", gracias a Dios no estaba más grande. Aunque yo la apoyaba, yo no tenía las herramientas correctas para brindarle a ella lo que es un verdadero acompañamiento de un duelo. Yo simplemente la escuchaba y pues dentro de lo que yo creía que estaba correcto le decía: "Ay, no, tú tienes que salir adelante, tú vas a superar esto, tú vas". La muerte de un hijo jamás se supera, pero yo en mi ignorancia le decía eso. En ese momento ella se juntó muchísimo con el que era el esposo. Entonces, como que se apegaron demasiado y yo decía: "Gracias Dios, porque por fin la relación está bien". Pero no, era que mi hija era la que se había pegado a él. Era mi hija la que me hacía creer que todo estaba bien cuando realmente el tipo nunca había dejado de ser un cafre. El tipo siempre había sido malo con ella, pero lo que les digo, él lo adornaba. Incluso todo el mundo decía: "No, es que ese hombre es tan perfecto, ese hombre la ama, la adora, la acompaña". Pero es que nadie sabe lo que se vive de puertas para adentro, nadie sabe lo que se vive en cuatro paredes. El tipo no era grosero, simplemente el tipo era un hombre controlador. Ella, pues, en una depresión terrible por su bebé, por su hijo, y él simplemente la acompañaba y digamos que la utilizaba a su favor. Una mujer que me lave, que me planche, que me ayude, que me haga, y pues ya, ahí la voy cuidando, ¿no? A raíz de todo esto, mi hija comenzó a consumir medicamentos. Esos medicamentos no recetados, ella lo hacía, pues, no, una pastica para dormir, no, otra pastica para dormir. La llevaron a tener depresión, ansiedad, no, delirio de persecución. Entonces yo la empecé a llevar al psicólogo, al psiquiatra, y mi yerno se aprovechó de esto, porque mi yerno me decía que ella era la que se portaba mal cuando estaban solos en pareja, pues por el todo, por consumir sus drogas y esas cosas. Y yo le creía, porque yo decía, claro, mi hija está mal, él ya cambió, o sea, pues bueno, sigue siendo el mismo, pero digamos que mi hija está más mal, entonces mi hija se porta mal. Y él empezó a parecer el mejor esposo del mundo y mi hija la que estaba loca y hacía cosas. Claro, porque ella consumía medicamentos, porque ella no había superado la muerte de su hijo, porque es que ella, yo no sé por qué se comporta así, ella es como, no sé qué le pasa. Y yo le creía a este tipo. También sabía que mi hija estaba mal, por eso la estaba llevando al psicólogo y al psiquiatra. Pero yo en ese momento me seguí un poco y decía, no, pues él está haciendo el apoyo, él finalmente se quedó con ella, la aguanta con sus problemas psicológicos y todo. Como, no sé, tal vez un año de tratamiento, mi hija otra vez empieza a hacer la de antes, ella empieza a revivir, empieza a tener un respiro, sale adelante y lastimosamente, y digo lastimosamente porque no era el momento, mi hija quedó en embarazo. Ella quedó embarazada y cuando me dieron la noticia para mí fue mucha alegría. Yo dije, no, por fin van a recuperar su hogar, o sea, van a tener a su bebé. Mejor dicho, mi yerno estaba súper feliz, mi hija estaba súper contenta. La dicha duró 2 semanas. A las 2 semanas mi hija se entera que el hombre que ella amaba le estaba haciendo infiel, no con una, no con dos, no con tres. Tenía alrededor de 5 mujeres con las que salía, se encontraba, tenía citas y tenían relaciones en moteles. Él hacía tríos, el tipo era una porquería completa. Y mi hija piensa en ese momento en interrumpir su embarazo. Y no quiero que la vayan a juzgar, pero solamente quien ha pasado por esas situaciones saben por qué, cómo, cuándo y dónde. Créanme que renunciar a la maternidad y renunciar a un hijo que tanto quería, porque ella quería ser mamá, no debe ser nada fácil ni sencillo. Ella quería interrumpirlo porque no se sentía capaz de darle un hogar con ese hombre. Ella no quería vivir más con él. Para ella, él era un hombre que no le brindaba lo que ella necesitaba. Así que decide interrumpir este embarazo, pero yo no la dejo. Yo me meto ahí y le digo, no, no lo interrumpas, tenlo, mira, él va a ser la luz de tus ojos, él va a ser tu amor completo, él va a ser el... Yo prácticamente que coacciono sobre ella y decido apoyarla, prácticamente obligarla a tener su hijo. Y mi hija por no, tal vez por no fallarme a mí, tal vez pues yo le lavé el cerebro, decide tener a su hijo. Y cuando el tipo este, pues como que cae en cuenta de lo que está haciendo, que le fue infiel, que ella embarazada, el tipo le dice, mira, no me voy a ir, vamos a arreglar el hogar, como la vez pasada,
cuando tú quedaste embarazada, que vivimos bien, que estuvimos tranquilos, te voy a dar un embarazo sano, te voy a dar un embarazo feliz. Y ellos lo intentan todo el embarazo. Bueno, no todo el embarazo, ellos lo intentan por un tiempo, pero no. Mi hija lloraba todos los días. Y yo decía, es por el embarazo, porque está muy hormonal, porque las mujeres embarazadas lloran, porque todos los días de su embarazo lloraba. Manifestaba todo el tiempo no querer tener a su bebé. Aún así, yo le decía, no, mi amor, no digas eso, ya vas a ver que cuando lo veas todo va a cambiar. Psicológicamente ella tenía la opción de interrumpir su embarazo, pero lo que les digo, yo no la dejé. El esposo también le decía, no, ¿cómo va a hacer eso? Usted es que es loca, ya le contamos a todo el mundo, no sé qué. Continúa el embarazo, ya casi para el parto. Yo quería organizar baby shower y mi hija me dijo, no quiero hacer nada, entiéndanlo, yo no quiero hacer nada. Yo siempre tuve miedo de que mi hija pues le hiciera algo al bebé, se los digo, o sea, realmente yo, pero yo decía también, ay, eso apenas ve a su bebé, o sea, le va a dar instinto maternal y su instinto va a ser cuidarlo y amarlo. Para mí eso fue una de las épocas más difíciles de mi vida, porque veía como mi hija se estaba hundiendo en la tristeza, pero me iba a dar a mi nieto. Pero yo decía, el niño la va a salvar de esa tristeza, ¿cierto? Porque normalmente a nosotras las mujeres nos hacen creer que ser mamá es un logro. Y no estoy diciendo que no, pero es un logro para quien lo desea y para quien lo ve como un logro. Ser mamá es un sueño cumplido para quienes lo sueñan. Simple. No todas las mujeres soñamos con ser mamás. No todas las mujeres quieren tener un hijo. Tal vez para ellas no sea lo más, ¿cómo decirlo?, adecuado, ¿sabe? Finalmente, mi bebé decide dar a luz. Le dan la fecha de su cesárea, llegamos a la cesárea, allá estaba su marido, estaba yo, ella ve a su hijo y si le da un instinto, ay, tan lindo mi bebé, le da pecho. Yo estaba muy pendiente de que tuviera signos de, pues, depresión postparto, ¿no? No todo lo contrario. Gracias a Dios salió, acá está, no me desquito con él, no descansaba, no sé qué, fueron 2 días en el hospital, le pusieron su nombre, lo registraron. Y yo sé que mi hija en ese momento ya tenía en la cabeza lo que iba a hacer. Porque ese día me dijo, ay, mamá, mira, por fin te puedo dar lo que tanto querías. Y yo le dije, lo que tanto quería y lo que tú tanto vas a amar. Ya te vas a dar cuenta cómo este bebé vino a salvarte y a sacarte de tanta tristeza. Y mi hija únicamente me hizo, me arrepiento tanto, tanto de todo lo que pasó esos días. Fueron 12 días desde el día que ella tuvo a su bebé. Mi nieto nació el 10 de septiembre y mi hija decide quitarse la vida el 21 de septiembre, pero fallece finalmente el 22 de septiembre. Fueron 10 días de posparto en los que yo estuve pendiente ahí de día, de noche, desayuno, almuerzo, comida, pero ella estaba esperando la oportunidad de que le quedara libre. Yo tenía que ir el 21, 22 y 23 a recoger a mi esposo, unas cosas de mi esposo, un dinero de mi esposo, a un pueblito cercano. Fui por allá, un montón de cosas, hacer unas diligencias, entre eso traer unos papeles, unas cosas que tenía que hacer, que sí o sí yo tenía que ir, firmar unas escrituras, traer un dinero y bueno, estoy yo por allá el día 20 de septiembre y la llamo, ¿cómo estás, mi amor? No sé qué, aquí pendiente. Y me dijo, yo le dejé todo listo y me dijo, mamá, no quiero estar sola. Yo en ese momento tenía que haberme devuelto cuando mi hija me dijo, no quiero estar sola. Pero yo me confié y yo le dije, hija, no vas a estar sola, ahorita llega tu esposo y ya yo llego pasado mañana, ya nos vemos por la noche, hija. Ella con su voz entrecortada me dijo, mamá, no quiero. Es más, no puedo estar sola. Y yo le dije, ahí está tu bebé, tú no estás sola. El 21 de la mañana mi hija se levanta, el esposo le ayuda y le dice, tengo que ir a la oficina 4 horas y me devuelvo. Le tocaba quedarse solita con su bebé, ella recientemente tenía pues su cesárea, entonces le dejó como todo a la mano y nosotros no sabemos cómo, pero mi hija decide colgarse. Ellos tenían en la habitación de atrás, era la única parte de la casa que no tenía cielo, pues cielo raso. Estaban las canales de las tejas. Era un primer piso, no tenía plancha, sino únicamente en la parte de adelante. Atrás lo que les digo eran tejas.
Hizo el nudo perfecto. Dejó a su bebé durmiendo y no tengo nada más para decir. El esposo llegó y la encontró ahí. Cuando él la encuentra ya en sus últimos segundos, ni siquiera minutos. Y él, de pensar que no le fueran a echar la culpa, sale nuevamente y empieza a gritar. Los vecinos entran, la bajan de ahí, llega la ambulancia, se la llevan. Y en ese momento mi hija la dejan hospitalizada porque su cerebro había tenido un problema. No, pues ya no tenía oxígeno, no le llegó oxígeno al cerebro y la dejan hospitalizada. Qué fuerte cuando yo estoy normal firmando unos papeles y me llama mi yerno y me dice, suegra, necesito que se vuelva urgente, pasó un accidente, la hija suya está en el hospital, yo estoy con el bebé, necesito que venga ya, no le estoy preguntando si puede, ya, deje todo botado por su hija porque además puede que hoy sea el último día que usted la vea con vida. Yo pensé, me la mató, este tipo me la mató. Yo llegué allá, de una llegué a la clínica y cuando yo llego, me está esperando él, un médico y un psicólogo. El psicólogo me dijo, ay, usted es la mamita, ¿cómo está? Mire, nosotros venimos pues a contarle qué fue lo que pasó. Su hija em, intentó desvivirse y en este punto donde estamos, las probabilidades de que ella sobreviva son de un 5%. Ella está muy mal. En ese momento sentí como un baldado de agua fría me caía sobre todo mi cuerpo. Volteé a mirar a mi yerno y le dije, ¿usted dónde estaba? ¿Cómo pasaron las cosas? Él me contó lo que les acabo de decir. Por fortuna, si ustedes me escucharon, el tipo tenía cámaras en toda la casa. Ella desconectó la cámara de esa habitación. Todo el resto de cámaras funcionaban. Por eso, mi yerno tampoco se asustó, porque él se fue para su trabajo y él estaba pendiente de que ella estaba ahí. Ella estaba por ahí. Ya cuando él se desocupa, no la ve, pues se va para la casa y se da cuenta de lo que está pasando. Efectivamente, mi hija estaba esperando que yo entrara. Hablé con ella, le pedí perdón, le dije que me perdonara por haber minimizado sus sentimientos, por haber subestimado su dolor, por haberla obligado a traer al niño si no era lo que ella quería. Le pedí todo el perdón que ustedes no se imaginan, me le arrodillé y le dije a Dios, lo siento mucho, no pude ser mamá, me quedó grande sacar mi hija adelante. No la pude acompañar en sus dolores más grandes, pero acompáñala tú, porque no quiero que mi hija se quede acá como un vegetal. Ya me habían dicho que si mi hija se quedaba, quedaba prácticamente sin poder hacer nada. No se imaginan lo que me costó hablar con Dios, tener esa conversación delante de mi hija, y yo sé que mi hija me escuchó, porque yo sé, porque yo soy su mamá y yo sé que ella me escuchó. También le dije que se fuera en paz, que yo iba a velar porque el niño estuviera bien, que así como yo la había obligado a traerlo al mundo, yo lo iba a sacar adelante. La abracé como pude en esa camilla, en esa cama donde la tenían toda conectada, le toqué sus pies, le puse la mano en el pecho y le dije que ya se podía ir en paz, que ya su mamá había venido a pedirle perdón, que yo la perdonaba y que ella se iba a dar cuenta que yo era una mamá muy fuerte. Yo salí de la habitación y a los 10 segundos mi bebé se murió. Mi hija de 31 años decidió quitarse la vida porque no quería ser mamá y yo la obligué, porque no sabía cómo llevar tanto dolor y yo la obligué a vivir con ese dolor, porque yo erróneamente creí que diciéndole que podía salir adelante, que podía luchar, estaba haciendo bien, cuando yo lo único que hacía era obligarla a hacer algo que ella no quería. No la dejé elegir, no la dejé decidir porque pensé que estaba haciendo bien. Por eso siempre me va a pesar. Yo sé que no fue mi culpa la decisión de ella, pero siempre me va a pesar no haber sido su apoyo completo, no haber hecho lo que tal vez tenía que hacer. Por eso hoy cuento esta historia con tristeza, con dolor, pero sobre todo también para que sea un espejo y un ejemplo de que muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera cómo acompañar a alguien en el dolor. Creemos que es lo correcto, pero no lo es. Así que si se preguntan, mi nieto hoy vive con mi yerno.
Me lo dejan ver prácticamente todos los días. Mi yerno ya rehizo su vida y tiene otra mujer, una mujer que parece ser buena con mi nieto. El niño tiene 3 años y pues eso tiene mi hija de estar en el cielo. El niño está muy bien, pero créanme que si yo pudiera devolver el tiempo, jamás la hubiera obligado a tener el niño. Porque fui yo la que la llevó por un camino de dolor, la hice pisar vidrios, finalmente ella se cayó. Así que, por favor, si ustedes conocen a alguien que esté triste, que esté en depresión, que tenga problemas, no lo obligue a levantarse, porque eso lo único que hace es agotarle las pocas fuerzas que le quedan. Acompáñenlo en silencio, un abrazo, escuchar sin juzgar, escuchar sin opinar. Ellos no necesitan una opinión, ellos saben, simplemente escucharlos está bien. No intente arreglarle la vida a alguien, escúchelo. Solamente si esa persona le pide una opinión, intente ayudarle, de resto no. La mejor manera de ayudar a una persona así es llevarlos con personas que son profesionales en la salud, psicólogos, psiquiatras. Y finalmente, nunca obligue a una mamá a maternar si en ese momento de su vida no se siente completa, no se siente capacitada, porque hay muchas maneras en que una mujer puede quedar embarazada, no solamente por irresponsables. Así que, pues nada, esta es mi historia y la historia de mi hija. Espero que de alguna manera me puedan entender y no me vayan a juzgar tan fuerte. Qué historia tan fuerte, mis respetos, qué valentía la que tienes tú como mamá y como abuela. No fue tu culpa, aunque sé que eso ya lo has escuchado mil veces. Gracias por haberle dado a ella el amor que le diste, el acompañamiento que creíste correcto y finalmente, sí, las decisiones, sí las toma uno, porque ella, así como tomó la decisión de irse, también tomó la decisión de ser mamá. Ella hubiera podido tomar la decisión de no hacerlo. No te juzgues y no te culpes por eso. Tal vez el que no tuviera su bebé tampoco hubiera asegurado que ella seguía con vida. Gracias por decidir contarme tu historia, gracias por darnos esta lección. Te envío un abrazo gigante, que donde esté tu hija esté descansando y en paz, y espero que tu nieto tenga una vida maravillosa. Y para ti, un abrazo gigante desde lo más profundo de mi corazón y de mis entrañas. Te admiro mucho y gracias por haber sido tan buena mamá. A todos ustedes que vieron esta historia, gracias por verme, por acompañarme y por seguirme. Dejen su comentario respetuoso acompañado de este emoji. Gracias de verdad por estar aquí. Nos vemos pasado mañana con un nuevo video, con una nueva historia. Recuerda tomar agüita, aplicarte desodorante, respetar la fila y nunca jamás juzgar el dolor ajeno porque el que lo vive es el que lo goza. Bye bye. Bye.